Los seres humanos tenemos a disposición una herramienta poderosa. Es una disciplina que nos abre las puertas del cielo y del conocimiento. Su práctica puede transformarnos en seres realmente extraordinarios. Por esa razón es urgente conocer las bases del entrenamiento para la meditación y debemos comenzar ya. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss. Ya ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a examinar la herramienta más importante de la vida espiritual. ¿Y por qué la herramienta más importante y de la vida espiritual? Porque es como la llave que abre la puerta a ese cielo, a ese samadhi, a ese avanzar en el camino espiritual. Es una práctica que transforma a personas comunes y corrientes y los convierte en seres extraordinarios y sobre todo extraordinarios porque los convierte en seres conscientes. Hoy vamos a ver esos elementos, esos puntos importantes. Vamos a ver las bases del entrenamiento para la meditación. Tengo que comenzar diciendo de pronto, queridos amigos, una verdad que puede ser incómoda para muchas personas. La meditación ni se enseña ni se aprende. A nosotros no nos enseñan a respirar. A nosotros nos pueden enseñar a modificar esa respiración. Por eso digo que la meditación ni se aprende ni se enseña. Cada uno de nosotros tenemos nuestra manera. Y precisamente la razón es muy simple. Y es que nadie medita por nosotros. Nadie respira por nosotros. Nadie duerme por nosotros. Entonces es una verdad sencilla. Y hay otra verdad. La meditación es simple. La meditación no es complicada. La meditación, además, lo vamos a ver, es un nombre. Con respecto a la meditación hay grandes guías. Con respecto a la meditación hay enormes pistas. Con respecto a la meditación y a esas bases del entrenamiento para la meditación, hay memorias. Todos los grandes maestros son maestros de la meditación. En los libros sagrados se habla de la meditación. Y además, precisamente por lo que estoy hablando, es un asunto biológico. Nosotros necesitamos meditar, igual que necesitamos dormir, igual que necesitamos alimento. Es parte de nuestra biología. Ahora, en esta serie de memoria ancestral, ya he hecho varios videos acerca de este tema. El primero, para recomendar, es precisamente el número 5, que se llama la meditación. ¿Cuáles son los aspectos que toco en este video? Hablo de que el problema es de nombres. Ahora se llama meditación, pero estamos hablando de una práctica, de una disciplina y del entrenamiento
para la meditación que tiene siglos y tiene distintos nombres. ¿En qué hay que meditar? Hay que meditar en todo, y ahí hablo de eso. Hay que meditar en la luz, hay que meditar en la mente, hay que meditar en muchísimas cosas. ¿Y qué pasa con esa meditación? La meditación, hablé de ella como una herramienta, como una llave. Nos activa, nos sensibiliza, nos abre las puertas a esa conciencia y a esa memoria que hemos perdido. En este video también toco el tema de los pranayamas. Importantísimo el tema, es hablar de la ciencia de la respiración. Hablo de la música con una afinación muy especial. Y también toco el tema de mantras que nos ayudan a concentrarnos. Y otra cosa muy importante, la postura. Para meditar debemos tener la espalda muy recta, precisamente porque la postura y el sitio, y no estoy hablando de un sitio estrambótico, no, un asiento de comedor donde estemos bien, donde tengamos la espalda recta, en un rinconcito de la casa, del cuarto, que destinemos para eso. ¿Para qué? Para que esa tarea de sublimación se haga correctamente. Antes de continuar, quiero pedirles un favor, precisamente para difundir este mensaje. Pedirles el favor que se suscriban, que le den like, que entren a hildastrauss.com, que vean las opciones de radio, en directo, grabados, inclusive hay meditaciones. Y pueden encontrar complementos de estos temas que estamos tratando. Bueno, pero continuemos con la prodigiosa herramienta de la meditación. En el video número 10, la meditación más hermosa del mundo, comento que la meditación no es herejía, no es pecado. Es como si nos señalaran de herejes o de pecadores, porque pensamos, porque reflexionamos, porque buscamos soluciones. Miren, la campaña de desprestigio de la meditación lleva siglos y es tan poderosa la herramienta que a pesar de todo lo que han dicho, no ha funcionado. Y ahí también repito y hablo de que los grandes guías espirituales son y han sido y serán siempre grandes maestros de la meditación. Hay un video muy especial. Ese video es el número 50. Es un video donde yo hablo del mindfulness. Ese video se llama La herramienta mental más poderosa del mundo, donde recalco la importancia de meditar en imágenes, de meditar en repetición, de meditar en ese movimiento de la luz y de meditar en y con mantras en ese video 50. En este video número 50 hablo de los sufis, esos seres turcos danzantes bellísimos que giran y giran mientras meditan. Menciono santos. Hablo del yoga, de ese camino
de purificaciones hasta el samadhi. También hablo de sati, esa parte del budismo, esa parte de Abhidharma, que habla de la atención correcta del tiempo presente, que habla del aquí y el ahora. Queridos amigos, nosotros en meditación debemos abandonar totalmente los pensamientos negativos para adquirir la disciplina de la meditación. Debemos abandonar la pereza y debemos abandonar la desconfianza con respecto a la meditación y con respecto a nuestra capacidad. Debemos confiar en nosotros mismos. Ahí también hablo de esa mezcla espectacular de luz y de prana. Toco el tema de la respiración, donde entra el aire en forma de luz y sale en forma de luz. Y también menciono una palabra dicha por el señor Buda en sus escrituras sagradas: Anapanasati. ¿Qué significa? Usted está aquí en este momento. Ese presente, esa conciencia de dónde estoy, qué estoy haciendo, qué estoy diciendo, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando. Porque nosotros no tenemos mucha conciencia de lo que estamos haciendo en ese momento, segundo a segundo. Y esto es muy importante en esa disciplina y en esas bases del entrenamiento para la meditación. En todos estos temas, bueno, tengo que mencionar algunos otros que son muy importantes. El video número 32. El poder de la oración. Oración, plegaria, petición, meditación. Volvemos a lo mismo, son nombres. Son nombres. Pero aquí hay una cosa muy importante. Con respecto a la meditación, con respecto a mirarnos hacia adentro, con respecto a la conciencia de nosotros mismos. Y son esas palabras de nuestro Señor Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y habla de nosotros. Internamente. No está hablando de nada material. El video número 65. El nombre de ese video es el origen celestial de la meditación. Exactamente eso, el origen celestial de la meditación. ¿Por qué? Porque los grandes maestros de la meditación, los que vinieron a darnos el ejemplo y a enseñarnos esta herramienta, son de otro mundo. Y eso es cierto. Y cuando nosotros investigamos, encontramos esta realidad. Antiguamente, a la meditación, y estoy hablando de no tan pasado remoto, a la meditación se le decía Dhyana, y a ese mindfulness se le decía Sati. Es cuestión de nombres. Y nosotros en este camino debemos ir aprendiendo distintos nombres sabiendo que se refieren a lo mismo. En este video 65 yo hablo de las meditaciones indias, orientales, egipcias, mayas, judías. Son meditaciones de todo el mundo y son impresionantes y bellísimas. Y también vemos el nacimiento o el renacimiento o el nuevo despertar del tema de la meditación en los años 60. Hay una mujer importantísima, Santa Teresa de Jesús.
Video número 75. El milagro del Samadhi. Es precisamente la vida de ella, una santa en vida, que llegó a ese Samadhi, a esa iluminación. Hablo de la obra de ella, incansable, de la Madre Teresa, de la Madre de Ávila, que con un ahínco, con una fuerza, fundó muchísimos conventos, cuyo objetivo principal era enseñar la disciplina de la meditación. Y una disciplina, y uno lo ve en los libros de ella, una disciplina muy Tao, muy de jardines, de recorridos, de caminos, o también muy celta, muy de palacios, de joyas, de cosas hermosas. Y ese es un lenguaje muy Tao y muy celta. Hay otro tema importantísimo con la meditación, que son los mantras. Y ese es el video número 77, los mantras y los sonidos sagrados del cielo. Todo viene de allá, todo fue traído. Todo nos trataron de dejar aquí todas esas enseñanzas. Y son, en ese video, vemos que son palabras de poder, en lenguas sagradas milenarias, donde hay mantras de repetición. Hay otros mantras que están unidos, la repetición con la respiración, y forman estos mantras también un contacto en ese eje centro-corazón que nos sintonizan. ¿Y qué pasa cuando nos sintonizamos? ¿Qué pasa con ese contacto? Que comenzamos a sensibilizarnos, comenzamos a despertar conciencia. En el tema divino y altísimo de la meditación, estudiamos ese poder de la fe de ojos abiertos y de ojos cerrados. Entendemos esa devoción. Miren, existen el poder de la fe y el poder de la devoción. Y el poder de la devoción es la capacidad, a través de ese bhakti, a través de esa devoción, de entender y de meternos en el tejido. También en este tema entendemos los chakras y los siddhis, o los chakras y las facultades. Y en ese proceso de la conciencia, a través de las bases del entrenamiento para la meditación, entendemos que son parte de un trabajo interno, pero que ese despertar, esa iluminación de los chakras y esas facultades nunca son un objetivo. Entendemos también que la meditación inicialmente es mental, es como académica, es, mental, pero que en la medida que avanzamos en esa disciplina, entendemos que a través de la meditación nosotros vamos entrando en contacto con nuestro ser, y esa meditación se convierte en Advaita del ser. También entendemos la profunda relación entre la meditación y el desdoblamiento. Entendemos nuestra muerte, porque debemos entender que vamos a abandonar, que vamos a tener un desdoblamiento definitivo hasta la próxima encarnación para seguir con este camino. Tenemos que prepararnos para ello. A través de la meditación también entendemos y entramos y conocemos otras dimensiones. Existe, y nos damos cuenta,
que existe también una profunda relación entre la meditación y el mundo de los sueños. Inclusive creo que hay un video del mundo de los sueños, no me acuerdo ahora del nombre. Y a través de la meditación, queridos amigos, terminamos entendiendo que este mundo material es solamente una ilusión, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Y con esto terminamos ese recorrido importante de recuperar la memoria con respecto a estos 5 caminos. Ya en el próximo video seguiremos avanzando en estos temas. Gracias.